Entonces, comienzo en primer lugar dándole la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Mariana Bárcenas Castañeda, que bueno, para muchos de nosotros pues ya es conocida, es como parcialmente de la casa. Pero en cualquier caso es un gusto muy grande, Mariana, y para mí me siento muy agradecido que hayas aceptado la invitación a esta plática que parece muy interesante. Todos los que están, porque bueno, fueron los que recibieron la invitación, también recibieron un resumen, el resumen que nos enviaste de la presentación. Yo de todas maneras, para que quede también aquí en la grabación, voy a leer algunos datos de la semblanza académica de nuestra invitada. La doctora Mariana Bárcenas Castañeda es ingeniera química, egresada del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, también del Sistema Tecnológico Nacional de México. Realizó estudios de maestría en ciencias con especialidad en ingeniería química en la ESIQUIE del Instituto Politécnico Nacional y el doctorado en ciencias en el Instituto Mexicano del Petróleo. Es investigadora con reconocimiento de perfil deseable PRODEP y nivel 1 del SNI de CONACYT, del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadores de CONACYT. Actualmente se desempeña como profesor investigador en el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, donde imparte clases a nivel de licenciatura, maestría y doctorado en el área de ingeniería química y bioquímica. Realiza investigación en el área de simulación molecular enfocada al cálculo de propiedades de materiales, divulgando resultados científicos en revistas internacionales de alto impacto como el Journal of Chemical Physics, el Journal of Molecular Liquids, Materials, entre otras. Y por ahí anda algo en el Journal de Expert Systems with Applications. Una vez más, bienvenida, Mariana. Te voy a dejar que tú presentes entonces desde el título de la conferencia. Les recuerdo a todos que estamos grabando la presentación. Adelante, Mariana. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a iniciar. Esta es una presentación. Traté de hacerla lo más breve y lo más concisa posible porque la temática de simulación molecular es un poquito abstracta y un poco compleja, pero ya aplicada y en las aplicaciones de materiales vamos a ver que es muy útil y podemos por ahí sacar trabajos muy interesantes. El título de la presentación en este caso es cómo utilizamos, o implementamos la simulación molecular para el cálculo de propiedades de materia condensada y ya sea la predicción o la representación de algunos mecanismos superficiales que van a servir como ciencia básica para el desarrollo de materiales. En este caso, dividí la presentación en una pequeña introducción para que tengamos una idea de qué se trata la simulación molecular y algunas aplicaciones como es la aglomeración de asfaltenos, aglomeración de nanopartículas y un par de modelos que estamos trabajando. Todavía estamos obteniendo resultados al respecto, pero uno de ellos es modelo de difusión de boro en superficies metálicas y también estamos empezando a trabajar con eficiencia de inhibidores de corrosión, ya sean de origen químico o de origen biológico. Entonces, en este caso, la simulación molecular como tal, decimos que es una técnica computacional que va a utilizar principios de lo que denominamos la mecánica estadística. Este tipo de simulación como tal nace a través de la necesidad de poder estudiar las moléculas que no podíamos ver o no podíamos nosotros estudiar de manera experimental, es decir, ya sea porque son sistemas muy grandes de tamaño, muy complejos, o que no tenemos la capacidad en cuestión de tiempo para poderlos representar. A base de ello, se desarrollan estas técnicas de simulación molecular hace más o menos 70 años, cuando todavía la revolución de las computadoras y demás no estaba tan avanzada, pero ha dado grandes pasos hacia la representación de sistemas altamente complejos. En este caso, la simulación molecular la llamamos una simulación experimental,
¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos son experimentos computacionales con la finalidad de reducir costos, sobre todo en cuestiones de insumos para poder hacer nuestros experimentos. Somos capaces con esta simulación molecular de representar los sistemas más allegados a la realidad que algunas otras simulaciones. En este caso, ¿por qué? Porque nos basamos en la estructura molecular de todas las especies involucradas. En este caso, lo único que podemos ver como limitante en la simulación molecular a veces es el tiempo de cálculo que nos llevan algunos sistemas, porque dependiendo de qué tan complejo vamos a representar la fenomenología de lo que vamos a realizar, es qué tan fuertes deben ser o qué tan robustos deben ser nuestros cálculos y todas las interacciones que vamos a tratar de representar. Es verdad que como todo experimento, la simulación molecular va a tener ciertas desviaciones y solamente vamos a alcanzar cierta precisión, sobre todo porque siempre nos vamos a basar en modelos. Y recordemos que los modelos solamente representan algunas características de la fenomenología o del sistema real que nosotros estamos estudiando. Sin embargo, se ha demostrado que sus resultados tienen alta precisión y además el costo de una simulación en muchos casos es mucho menor que los experimentos llevados a cabo en el laboratorio. La simulación molecular a raíz de estos 70 años ha evolucionado mucho y ya hay diferentes técnicas, siendo de las más antiguas y las más representativas la dinámica molecular que le denominamos, la simulación Monte Carlo, la dinámica browniana y la mecánica cuántica. Ahí vamos a tener diferentes técnicas más que nosotros vamos a poder utilizar en caso de ser necesarias. Cada una tiene sus características y que nos sirve para representar ciertas fenomenologías. Por ejemplo, la dinámica molecular es una simulación en la cual nosotros analizamos las propiedades de un sistema a través del tiempo para cada partícula que compone nuestro sistema de estudio. Esta se basa en resolver las ecuaciones de movimiento de Newton y decimos que es un método determinista, a diferencia de la simulación Monte Carlo, que es un método estocástico. Es decir, es un método que se va a basar en los movimientos aleatorios y la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno a través de modelar las funciones que representan a nuestro sistema de estudio. Esta dinámica molecular y la simulación Monte Carlo son las dos técnicas que por excelencia nos han permitido representar de manera macroscópica a diferentes sistemas de estudio y se han utilizado en una diversa área de la ciencia y la tecnología, no solamente en materiales, en farmacéutica, en alimentos, en pinturas, en una serie de aplicaciones y han demostrado su alta capacidad, no solamente para representar fenómenos, sino también para predecir algunas características y algunas condiciones de operación que nos permiten mejorar algunos procesos. A diferencia de estas dos técnicas de dinámica molecular y Monte Carlo, la dinámica browniana está un poco más enfocada a un nivel más molecular. Es decir, lo que hace esta simulación es resolver ecuaciones de movimiento a través de un método estocástico, pero lo que hace es seguir la trayectoria de los átomos a través de cómo es su movimiento browniano. ¿Ok? Dentro de otras simulaciones podemos encontrarnos la mecánica cuántica, el modelado de campo de fuerzas, la simulación colectiva de movimiento, entre otras. En mi caso, solamente he aplicado ampliamente tanto dinámica molecular como simulación Monte Carlo y son las que vamos a abarcar en esta presentación o en esta plática. ¿Ok? Vamos a trabajar, o bueno, primero vamos a hablar un poquito de dos aplicaciones de la simulación Monte Carlo. Estas simulaciones
necesitan o requieren de un modelo para poder trabajar. Nosotros tenemos que definir las características del sistema de estudio y con base en ello tenemos que generar un modelo que represente la fenomenología que vamos a representar o a estudiar. En este caso, desarrollamos un modelo que se denomina modelo PAC. Este es un modelo de control de aglomeración de partículas, que es un fenómeno que se presenta en muchas áreas de la ciencia y la tecnología, y lo adaptamos o lo implementamos a lo que es la simulación Monte Carlo. Les voy a explicar un poquito de qué se trata simulación Monte Carlo y de qué se trata este modelo PAC para que podamos entender los resultados que les voy a presentar para lo que es aglomeración de asfaltenos y aglomeración de partículas. ¿Sale? Entonces, en el caso de Monte Carlo, ya lo hablábamos hace un par de diapositivas de manera muy breve, decíamos que es una técnica de simulación molecular, la cual va a consistir en generar una serie de configuraciones moleculares por desplazamientos aleatorios de las partículas. ¿Qué quiere eso decir? Bueno, nosotros lo que hacemos es generar lo que llamamos cajas de simulación. Podemos imaginarlas como una caja de cartón donde nosotros vamos a colocar las especies que van a constituir nuestros sistemas de estudio. Estas cajas de simulación pueden tener diferentes formas. Pueden tener formas cúbicas, formas rectangulares, formas esféricas, entre otras. Dependiendo un poco del tipo de caja de simulación que tenemos, es el tipo de resultados que vamos a esperar. En este caso, para explicar la técnica, vamos a pensar en una caja cúbica, donde lo que nosotros hacemos de inicio es tomar nuestras partículas que componen a nuestros sistemas y los colocamos de manera aleatoria dentro de esa caja. Una vez que nosotros hacemos ese procedimiento, lo que vamos a hacer es seleccionar una partícula y la vamos a desplazar en cualquiera de las tres direcciones, X, Y o Z. Al momento que yo desplazo o logro ese desplazamiento de la partícula, lo que hago es cambiar o alterar las propiedades del sistema. En particular, analizamos el cambio de energía que ocurre en nuestro sistema de estudio. Una vez que nosotros calculamos esa energía debida al desplazamiento que acaba de ocurrir, lo que hacemos es que por una ley de probabilidad aceptamos el movimiento o no lo aceptamos. Esta aceptación depende de las características que le demos al sistema y del tipo de modelo que nosotros hayamos puesto como la médula espinal de nuestra simulación. Entonces, al aceptar este movimiento y esta probabilidad, vamos aceptando y rechazando algunos movimientos. Lo que vamos a hacer es hacer tantos movimientos y tantas simulaciones hasta un punto en el que por más movimientos que nosotros hacemos, el promedio de las propiedades del sistema ya no cambia. Una vez que encontramos este punto, le llamamos un punto de equilibrio. A partir de ahí, iniciamos una simulación para calcular las verdaderas propiedades del sistema. Así es como funciona una simulación Monte Carlo. Si nosotros no tenemos un modelo que sea la médula espinal de esta simulación para calcular las propiedades y la representación del fenómeno, pues no va a funcionar. En este caso, vamos a trabajar con un modelo que se llama modelo PAC, que es un modelo que le denominamos de control de aglomeración de partículas. En este caso, esto es algo que llamamos un modelo de valencia limitada. Esto quiere decir que lo que vamos a hacer es que vamos a representar las nanopartículas. En este caso, son nanopartículas coloidales, es decir, que se pueden mantener en suspensión. Esta nanopartícula coloidal la consideramos con una forma esférica y es esta parte que nosotros podemos ver en color gris. Alrededor ustedes pueden ver un círculo punteado en color morado. ¿Qué quiere decir ese círculo? Las partículas, cuando se encuentran dentro de un sistema,
tienden a interactuar unas con otras a través de diferentes fuerzas. En este caso, y a diferentes distancias. En este caso, esta línea punteada que nosotros logramos ver es qué tanto o qué tan lejos esta partícula que vemos en color gris va a interactuar con otra que se encuentre dentro del sistema. A eso le llamamos alcance del potencial. Ahora, este modelo va a estar conformado por nanopartículas coloidales y además por una molécula adicional. Es un sistema de dos componentes, nanopartículas coloidales y una partícula que voy a llamar un inhibidor. Estos inhibidores tienen las características generales de ser un sistema que va a tener, o una partícula, mejor dicho, que va a tener en su superficie un sitio asociativo. Este sitio le va a permitir unirse o enlazarse con las nanopartículas coloidales. Entonces, nuestro sistema va a quedar conformado por varias partículas coloidales y además por las partículas de inhibidor. Cuando yo decía que era un modelo de valencia limitada, me refiero a que este modelo tiene un número determinado de enlaces que va a poder formar. Por ejemplo, para la aplicación que voy a presentar, utilicé un modelo que tiene una valencia igual a 4, es decir, solamente puede formar 4 enlaces con otra partícula, ¿sale? En este caso, el inhibidor solamente puede formar un enlace. Muy bien, entonces, ¿cómo va a funcionar? Si a esta partícula, por ejemplo, coloidal que etiquetamos como 1, tiene 3 inhibidores pegados en su superficie y ya además está unido con la partícula coloidal 2, tiene su valencia llena, es decir, ya cubrió sus 4 posibles enlaces que puede formar. Esta ya no puede formar más enlaces. A eso me refiero con un modelo de valencia limitada. ¿Sale? Ahora bien, este inhibidor solamente se va a enlazar una vez. En este caso, entonces, nuestro modelo, ¿cómo lo vamos a definir? Todo esto que yo acabo de platicar lo vemos a partir de las expresiones que aparecen en el lado derecho. Vamos a tener que las interacciones entre las nanopartículas coloidales se van a describir por este tipo de potencial. La forma en que interactúan las partículas la vamos a caracterizar por lo que llamamos modelos de potencial o potenciales de interacción. Es decir, nos van a decir cuál es la energía que se genera al momento de que ellas interactúan, o podríamos decir como si se enlazaran. No es exactamente un enlace químico, porque no forman un enlace químico. En este caso, solamente hablamos de fuerzas de tipo físicas. Entonces, el enlace es a través de fuerzas físicas. Y por este modelo de potencial que le denominamos nosotros modelo de pozo cuadrado, es un modelo por el que van a interactuar las nanopartículas coloidales y es un modelo que tiene repulsión y además tiene atracción, es decir, les van a permitir mantenerse juntas para formar los aglomerados, a diferencia del modelo con el que vamos a representar la interacción entre una nanopartícula coloidal y el inhibidor. En este caso, utilizamos un modelo que le llamamos de Smith-Nesveda. Este es un modelo muy funcional. ¿Por qué? Porque nos permite representar un poco la polaridad, si es que existiera una polaridad entre el sitio con el que se asocia el inhibidor y la nanopartícula coloidal. Entonces, implementando este modelo PAC en la simulación Monte Carlo, la aplicamos, por ejemplo, a la aglomeración de asfaltenos. Esta aplicación fue muy interesante porque los asfaltenos se presentan en la industria del petróleo como una problemática muy fuerte. Estos asfaltenos siempre, en teoría, están en solución en el crudo.
Sin embargo, ya sea por cambios en la presión, por cambios en la temperatura o algún cambio, por muy pequeño que sea, durante su transporte o donde esté almacenado el crudo, estos asfaltenos tienden a aglomerarse y tienden a depositarse sobre las superficies, provocando problemáticas como el taponamiento de tuberías. O que ya no, por ejemplo, cuando están en yacimiento, llegan a tapar los poros de nuestro yacimiento. Entonces, eso los convierte en unas moléculas o en unas partículas que son muy interesantes de estudiar y que requieren controlar la aglomeración. Entonces, estos asfaltenos son moléculas de gran tamaño. Las denominamos las fracciones más pesadas del petróleo y estos son insolubles en disolventes alifáticos de bajo peso molecular, pero son macromoléculas que al contener anillos aromáticos y tener algunos heteroátomos como oxígeno, nitrógeno, azufre y algunos metales, pueden ser disueltos en disolventes aromáticos como el tolueno. No son 100% solubles, pero tienden a tener mejor solubilidad en este tipo de disolventes. Estos asfaltenos, por sus características, aquí vemos un asfalteno común que encontramos en un crudo mexicano, por ejemplo, y vemos que son moléculas de gran tamaño. Por el tipo de molécula que son y los anillos aromáticos que contienen, estos tienden a juntarse y aglomerarse, es decir, forman grandes cúmulos. Estos cúmulos, lo que se trata de hacer es aplicar lo que denominamos inhibidores de asfaltenos o inhibidores de aglomeración. Estos inhibidores tienen la función de unirse con su sitio asociativo, que es un grupo polar por lo general, tienden a unirse al asfalteno y hacer una capa estérica para que no se junte o no se una a un asfalteno más y forme un aglomerado de gran tamaño. Sin embargo, el uso de estos inhibidores ha sido una complicación. ¿Por qué? Porque muchas veces observamos o se observó que el inhibidor, en lugar de controlar la aglomeración, lo que ocurría es que formaba aglomerados de mayor tamaño. Ante esta problemática, lo que hicimos fue generar un modelo, que fue este modelo PAC, para representar este fenómeno y ver cuál era realmente el efecto de los inhibidores sobre la aglomeración de los asfaltenos. Ahora, ¿cómo este modelo PAC va a representar a estos asfaltenos? En este caso, una molécula de asfalteno, como la que vemos aquí, lo consideramos en este caso un monómero de asfalteno o una molécula de asfalteno. Para nosotros y aplicarlo a nuestro modelo, decimos que nuestra partícula coloidal o nuestra nanopartícula coloidal, que era la esfera color gris, va a estar compuesta por 2 o 3 o hasta 4 moléculas de asfalteno. Es decir, para nosotros en nuestro modelo, el monómero coloidal de asfalteno o nuestra partícula coloidal de asfalteno va a estar compuesta por un conjunto pequeño de 2 o 3 moléculas de asfalteno. Y lo que en nuestro modelo va a ser un aglomerado coloidal o un aglomerado de asfalteno, va a ser ya un conjunto de un gran número de moléculas de asfalteno. Utilizando este modelo o esta modelación, lo que hicimos fue representar a nuestros sistemas. Hicimos una simulación que lleva muchos pasos, aproximadamente son 7 millones de pasos de simulación para observar que alcanzamos un equilibrio o podemos calcular propiedades de un sistema con buena representatividad y obtuvimos algunos resultados muy interesantes. Probamos, por ejemplo, diferentes concentraciones de inhibidor a diferentes temperaturas y este modelo o la representación que sacamos con este modelo lo comparamos con datos experimentales para un crudo específico que venía de un
de un pozo de la zona de Puerto Ceibas, que se llama. Entonces, lo que nosotros hacíamos con nuestro modelo es calcular lo que denominábamos tamaños promedios de agregado. Estos tamaños promedios de agregado son esta letra Z, por así decirlo, y lo graficamos contra la densidad. ¿Y qué encontrábamos? Lo que nosotros encontramos primero con esta gráfica que presentamos aquí de tamaño promedio de agregado es que nuestro modelo era capaz de representar los datos experimentales. Cabe mencionar que la simulación nos regresa a unidades adimensionales y nosotros tenemos que adaptar a la realidad. En este caso, utilizamos datos experimentales que medimos a una temperatura de 50 grados Celsius por una técnica que se llama osmometría de presión de vapor, que nos ayuda a medir tamaño de aglomerado. Entonces, dependiendo la densidad del sistema, nosotros veíamos que a mayor densidad del sistema, crece el tamaño del aglomerado. ¿Qué observamos aquí? Tenemos dos diferentes gráficas. La que vemos aquí arriba, esta corresponde cuando nosotros no agregamos inhibidor. Cuando no agregamos inhibidor al sistema, observamos que tenemos tamaños de agregados muy grandes. Sin embargo, aquí nuestro modelo fue capaz de reproducir muy bien o con alta precisión los datos. Cuando nosotros agregamos inhibidor, por ejemplo, de manera experimental, agregamos inhibidor en una concentración de 0.1 gramo por cada litro, observamos de manera experimental que el tamaño de agregado promedio disminuye notablemente, es decir, el inhibidor es altamente eficiente. En este caso, vemos que nuestro modelo fue capaz de representar esta eficiencia del inhibidor, que son los rombos color gris. Aquí, con esto, nosotros lo que logramos hacer fue representar la fenomenología y entonces poder predecir. Una vez que nosotros logramos representar para hacer las predicciones, lo que hacemos es empezamos a hacer un estudio a diferentes concentraciones de inhibidor y encontrar cuál era la concentración de inhibidor óptima para poder mantener a los asfaltenos en solución, que fue lo que hicimos. Y lo que nos encontramos fue algo muy interesante, que nosotros podríamos pensar que entre mayor inhibidor agregamos, mejor va a ser su eficiencia. Y encontramos, por ejemplo, que cuando nos pasamos de concentración de inhibidor, lo que hacemos es formar micelas inversas y lo que logramos es conformar aglomerados de mucho mayor tamaño de los que se deberían de formar aún sin inhibidor. Entonces, aquí este estudio para lo que nos sirvió fue para determinar concentraciones óptimas para utilizarse en un asfalteno, en un crudo proveniente de Puerto Ceiba, porque hay que recordar que la problemática de estos asfaltenos es que son diferentes de acuerdo del pozo del que provengan. Entonces, no podemos generalizar a fondo por decir que yo voy a utilizar este inhibidor que utilizamos a la concentración como tal para otros pozos. ¿Por qué? Porque el asfalteno va a cambiar. Entonces, ¿para qué nos pudo servir este estudio? Bueno, además de que logramos encontrar la concentración óptima para este caso en particular, demostramos que era efectivo para predecir, por lo tanto, podíamos aplicarlo a otro tipo de asfalteno, como nuestro modelo tiene la capacidad de tener lo que denominábamos parámetros ajustables en esta parte, que es esta lambda. Ese es un parámetro ajustable que nos permite caracterizar entre un tipo de molécula y otro. Y eso fue lo que hicimos para los asfaltenos. Sin embargo, este modelo resulta que es un modelo tan práctico que lo podemos aplicar a diferentes áreas, no nada más a los asfaltenos. Después nos fuimos nosotros a poder ampliar su aplicación ahora a nanopartículas coloidales. Aquí presento la parte de nanopartículas, pero también ya aplicamos este modelo para representar proteínas. En este caso de las nanopartículas,
lo que nosotros hicimos es lo siguiente. Sabemos que las nanopartículas, bueno, tienen una dimensión de 1 a 100 nanómetros. En este caso, las nanopartículas, dependiendo de la aplicación en las que lo estén utilizando, se explota generalmente lo que se denominan sus propiedades superficiales. Por ejemplo, en el área de medicina actualmente y sobre todo en farmacéutica, estas nanopartículas tienen una gran aplicación. Sin embargo, al momento de que estas nanopartículas por tamaño tienen esta tendencia también a formar cúmulos o formar aglomerados. Al momento de que la nanopartícula forma algún aglomerado, lo que sucede es que su química superficial se modifica y por lo tanto se modifican sus propiedades. Al modificarse las propiedades, su aplicación o su uso ya no es efectivo. Por lo tanto, también se busca inhibir esta formación de aglomerados de nanopartículas coloidales. Una de las grandes técnicas con las que se pueden inhibir esta aglomeración también es utilizar inhibidores que promueven una repulsión estérica. Con base en esta fenomenología, nos dimos cuenta que el modelo PAC podría ser utilizado para representar este fenómeno. Lo que hicimos fue adaptar los parámetros ajustables del modelo, en este caso a las nanopartículas. ¿Cómo hacemos ese cambio? En este caso, la nanopartícula o nuestra esfera ya no está compuesta por varias partículas como era el asfalteno. Ahora, una esfera le dimos el tamaño adecuado para que representara a una sola nanopartícula coloidal. Y la cuestión de la carga estérica lo metimos en nuestro modelo de interacción entre la nanopartícula coloidal y la molécula de inhibidor. ¿Y qué fue lo que obtuvimos? En este caso, nosotros lo que hicimos fue un estudio que era más importante aquí del alcance, el que denominamos, perdón, de alcance de potencial. ¿Por qué? Porque la repulsión estérica va a depender de qué tanta es la distancia a la que van a interactuar las nanopartículas. Yo voy a decidir qué tan lejos, digamos, se ve una de otra y entonces esta interacción es que se va a dar. Y este efecto de la amplitud del potencial es la que me va a representar en este caso el fenómeno para poder ver si el inhibidor forma o no forma esta capa estérica para poder inhibir la aglomeración o la formación de cúmulos. Aquí presentamos solamente dos alcances de potencial, uno que es corto, este es un alcance de potencial corto, el de 1,20, y presentamos un alcance de 1,40. Este es un potencial que ya denominamos un potencial de largo alcance, es decir, que partículas a gran distancia se van a alcanzar a detectar una a otra, sobre todo las nanopartículas. En lo que podemos ver aquí son dos cajas de simulación. En este caso utilizamos sistemas donde nuestras cajas de simulación eran cúbicas porque tratamos de sacar un volumen de control. Entonces, lo que observamos en estas cajas de simulación, lo que se encuentra en color rojo van a ser nuestras nanopartículas coloidales. Lo que se encuentra en color azul o las esferas en color azul son los inhibidores, en este caso de aglomeración. Como podemos ver de forma visual, entre el alcance 1,20 y 1,40, vemos que en 1,40 formamos acumulados o formamos aglomerados de mayor tamaño o de un tamaño mucho mayor al que encontramos con 1,20. Esto lo podemos ver en las ampliaciones que están debajo de las cajas. Aquí, por ejemplo, en esta de 1,20 vemos aglomerados, aparte de que son de menor tamaño, son aglomerados que tienden a ser más lineales. El hecho de que un aglomerado sea mayormente lineal nos es
o nos dice, mejor dicho, que es un aglomerado que yo puedo fácilmente deshacer o que se puede perder su conformación, a diferencia de cuando tenemos cúmulos que están muy enredados. Este tipo de cúmulos o de aglomerados son aglomerados muy difíciles de que podamos separarlos, y en este tipo de casos los inhibidores muchas veces, en lugar de ayudar, lo que hace el inhibidor es generar cúmulos de mayor tamaño. ¿Por qué? Porque la superficie que se encuentra en contacto o en presencia del inhibidor es más amplia, se pegan los inhibidores y entonces se forman cúmulos mucho mayores que los que podríamos encontrar en un cúmulo lineal. Este tipo de simulación, nosotros o este modelo lo comprobamos o lo validamos con la aglomeración de nanopartículas de dióxido de titanio. En este caso, nosotros logramos la representación, los datos de simulación es la línea en color negro, mientras que los histogramas que se generaron de forma experimental son los que están en la línea roja. Nosotros podemos ver que representamos la tendencia de estas nanopartículas coloidales. Sin embargo, la precisión del modelo es un poco más baja que la que encontramos para asfaltenos, pero de aquí, más aparte otras propiedades que estuvimos estudiando, como fue el radio de giro, entre otras propiedades de las moléculas, pudimos comprobar que representamos la fenomenología, es decir, logramos adaptar o implementar este modelo PAC hacia la aglomeración de nanopartículas. Aquí todavía estamos trabajando en poder implementarlo hacia nanopartículas de otro tipo que no sean las de dióxido de titanio. Pero estos son los resultados que tenemos hasta ahora. Hasta aquí, esto sería lo que voy a presentar respecto a la simulación Monte Carlo. Ahora voy a hablar de otro tipo de simulación que está más enfocada a la superficie de materiales, y en este caso es la técnica de dinámica molecular. Esta es simulación molecular igual, pero tiene sus diferencias con la simulación Monte Carlo. En este caso, la dinámica molecular sí nos va a permitir también calcular las propiedades de los sistemas, pero se utiliza más para calcular propiedades de equilibrio y propiedades de transporte. ¿Por qué? Porque esta simulación se basa en resolver las ecuaciones de movimiento de Newton, lo que nos va a permitir, pues, estudiar las propiedades de transporte. ¿Cómo hacemos una dinámica molecular? La dinámica molecular se desarrolla a través de 3 pasos esencialmente. Lo que denominamos el paso de inicialización. En este caso, este primer paso, lo que nosotros tenemos que hacer es describir la fenomenología del sistema. Primero vamos a definir el tamaño del sistema. En este tipo de simulación es muy importante encontrar o determinar un sistema que tenga un tamaño representativo al fenómeno que vamos a estudiar, porque si yo estudio un número de moléculas menor al representativo, las propiedades van a ser erróneas. Yo necesito primero hacer un estudio de qué tamaño debe tener el sistema para que sea representativo. Después tengo que seleccionar el tipo de ensamble, es decir, si voy a utilizar un ensamble con temperatura constante, presión constante, cantidad de materia constante, entre otros, porque tenemos diferentes tipos de ensambles. Tenemos además que desarrollar un modelo que represente los fenómenos de interacción para poder calcular las propiedades y al final lo que denominamos construir una topología. Esta es la parte más complicada de la dinámica molecular, construir la topología, porque esta es la que va a marcar cómo va a funcionar nuestro sistema. Por ejemplo, como lo que voy a presentar ahorita, que es
vamos a poner una superficie metálica. Yo ahí en mi construcción de la topología debo definir qué moléculas son las que se desplazan, qué moléculas deben mantenerse en una posición fija y cómo van a interactuar con las demás moléculas que estén en el sistema, entre otras características. Estas construcciones de topología son generalmente lo que denominamos scripts de programación que tenemos que implementar en algunos softwares como GROMACS. Después de este paso de la inicialización, pasamos a lo que denominamos el equilibrio del sistema. Aquí, lo que nosotros hacemos una vez que el sistema está conformado, resolvemos las ecuaciones de movimiento de Newton para el sistema, haciendo un tiempo de simulación suficiente para que las propiedades del sistema ya no cambien y consideremos que se encuentra en equilibrio, y posteriormente pasamos a la descripción del sistema, que es el cálculo de las propiedades, ahora sí, con un tiempo determinado. Dependiendo del fenómeno, es el tiempo que nosotros vamos a trabajar. Sin embargo, debemos tomar en cuenta en este tipo de simulación que el tamaño del sistema puede ser una limitación, ya que de acuerdo al tamaño del sistema y a la cantidad de tiempo que se va a correr la simulación, es qué tan robusto debe ser el equipo de cómputo sobre el que vamos a trabajar, ya que puede llevarse, además de mucho tiempo de cálculo, requerimos de tarjetas de video altamente funcionales. En este caso, nosotros, bueno, voy a presentar en este momento un modelo de difusión de boro. Este todavía lo estamos trabajando. ¿Qué queremos con este modelo de difusión de boro o qué fenómeno tratamos de representar? En este caso, estamos tratando de ver qué es lo que ocurre con el tratamiento termoquímico de borurado. Queremos ver realmente cómo se da el mecanismo de difusión en la superficie metálica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, generalmente está reportado que forman una capa de FeB y una de F2B. Sin embargo, consideran que la que se forma de Fe3B es inestable y nosotros estamos encontrando en este momento que se genera una capa de Fe3B que tiene un buen espesor y que es mucho más funcional y no es inestable. Estamos viendo la estabilidad, por ejemplo, de esta capa. ¿Cómo representamos o cómo vamos a hacer este modelo de difusión del boro? Lo primero que hicimos es que necesitamos seleccionar el modelo cristalino de la superficie metálica. Aquí utilizamos un modelo que se llama Fe o hierro 110. Esto tiene que ver con el corte al plano sobre el cual vamos a trabajar y es cómo vamos a acomodar las partículas de sólido en nuestra caja de simulación, qué posición van a tener. Seleccionamos una caja cúbica y pusimos lo que denominamos condiciones de frontera en las 3 direcciones. Esto quiere decir que voy a tener número de moles o bueno, cantidad de materia constante, y las condiciones de frontera lo que hacen es que como desplazamos moléculas, a veces una molécula tiende a salirse de la caja de simulación, y lo que hacen las condiciones de frontera es que si detecta que una molécula se salió de la caja de simulación, entra por el lado opuesto para no perder el tamaño del sistema. ¿Y cómo vamos a utilizar nuestros campos de fuerza o cómo voy a representar las interacciones moleculares en este caso? Utilizamos un campo de fuerza que se llama CHARM. Este es un campo de fuerza altamente utilizado. Lo que hemos estudiado hasta ahorita es cómo ocurre o qué ha estado pasando con nuestro fenómeno del mecanismo de difusión a diferentes temperaturas. La primera aproximación que nosotros hicimos fue a 25 grados Celsius, es decir, a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque necesitábamos ver cómo se deforma el sólido dentro de la caja en la simulación.
Nosotros, aquí lo que ustedes observan, ya es una caja de simulación donde todos los boros que están aquí alrededor de la superficie metálica ya no los ponemos porque si no se ve un cúmulo donde no alcanzamos a apreciar prácticamente nada de lo que está ocurriendo en nuestra simulación. Entonces, lo que observamos en esta parte o en este primer video, lo que pudimos ver es nuestro sólido, que sería nuestra estructura metálica, donde la estructura metálica son esas bolitas o esos puntitos, porque se ven prácticamente como puntitos, color rosa, mientras que el boro está representado por las partículas en color verde. Lo que nosotros hacemos o vimos con nuestra simulación fue la formación de el boro, bueno, del hierro unido a un boro, y lo podemos ver en esta figura de aquí abajo. Aquí tenemos a nuestra molécula, o bueno, nuestra partícula de hierro unido a un solo boro. También encontramos y pudimos representar con el modelo que pusimos en este caso la formación de nuestro Fe2B, es decir, un boro hacia dos hierros. Aquí lo vemos claramente, este es un acercamiento, pero si nosotros tratamos de ver hacia adentro, vamos a observar que hay formaciones de Feb y de F2B. También lo que les comentaba, nosotros logramos observar, pero esta formación de Fe3 con un solo boro, la observamos un poco abajo sobre la superficie metálica. Estamos ahorita determinando el espesor de cada una de las capas y estamos determinando coeficientes de difusión para también ver qué es lo que realmente está pasando y qué tan estable está siendo cada una de estas formaciones. Eso es lo que estamos trabajando ahorita. Si nosotros subimos la temperatura de nuestro sistema utilizando el mismo modelo, observamos, en este caso, vamos a ver aquí en la figura que tenemos al lado derecho en la parte superior, esta es una celda completa donde vemos todo el boro que está alrededor de la superficie metálica y la ponemos a correr. En este caso, estamos corriendo tiempos hasta de 15 nanosegundos. Para nosotros, 15 nanosegundos significan más de 5 millones de pasos de simulación o de configuraciones posibles. Aquí nosotros observamos que cuando aumentamos la temperatura, obviamente lo que está ocurriendo en la superficie metálica es que los espacios intersticiales se generan más y estamos teniendo mayor formación, en teoría, de enlaces de formación de capa FeB, F2B y Fe3B. Sin embargo, observamos asimismo que la superficie metálica empieza a perder un poco su forma, sobre todo en la parte más superficial. De forma similar, también hemos estudiado 200 grados Celsius. La deformación, a pesar de que se está presentando, no es una deformación notoria ni es una deformación que podamos decir que se está rompiendo el sólido. Las posiciones en este caso se están manteniendo. Sin embargo, aquí lo que nosotros podemos apreciar y podemos observar es que los espacios son más notorios. Entonces, esta parte todavía la tenemos inconclusa, todavía estamos realizando cálculos, requerimos hacer nuestros cálculos del coeficiente de difusión a través de nuestro módulo
de nuestro módulo cuadrado de espacios para poder ver cómo están los coeficientes de difusión. Ya analizamos las energías. En nuestro caso, la energía ya está completamente estable. Eso quiere decir que las formaciones que estamos teniendo ya son formaciones estables. Esto es que al menos lo que sabemos al momento es que las capas y los enlaces que estamos formando son estables. Por lo tanto, ahorita lo que necesitamos nada más son nuestros cálculos para poder reportar la estabilidad, sobre todo de la formación de Fe3b. ¿Ok? Entonces, en este caso es lo que tenemos con este modelo. Utilizando igual dinámica molecular, de manera simultánea estamos trabajando con la eficiencia de inhibidores de corrosión de origen biológico. Aquí, estos inhibidores están teniendo en los últimos años, desde hace los últimos 20 años, estos inhibidores están teniendo mucha fama, por así decirlo, debido a que los inhibidores de corrosión se clasifican en químicos y en naturales. Los inhibidores químicos, dependiendo del tipo de inhibidor, se ha demostrado que algunos de ellos tienen cierta toxicidad. Entonces, en boga de esto, se han tratado de utilizar inhibidores de origen biológico. Sin embargo, estos inhibidores de origen biológico tienen grandes limitaciones, entre ellos, pues, todo lo que tiene que ver con el efecto de la temperatura y el medio donde ellos empiecen a interactuar, porque finalmente son moléculas que tienden a descomponerse fácilmente. Aquí lo que nosotros tratamos de hacer o estamos tratando de encontrar es realmente la eficiencia de estos inhibidores, de qué depende, de qué variables dependen y cuáles son las condiciones de operación en las que podrían ser funcionales, es decir, condiciones de temperatura y medio donde se vayan a aplicar. Esas son las dos variables que vamos a estudiar. Lo que estamos haciendo aquí es seleccionamos el mismo modelo cristalino que es para el hierro, que es un hierro 110, utilizamos una caja cúbica. Aquí, ¿por qué utilizamos una caja cúbica? Porque tenemos lo que denominamos el fluido en bulto, es decir, vamos a poner un fluido en solución. Para eso es muy común o la mayor representatividad la tenemos con una caja de simulación cúbica. Pusimos condiciones de frontera en las 3 direcciones para mantener número de moléculas constantes y aquí lo que sí tuvimos fue que seleccionar modelos diferentes para poder representar las interacciones entre las moléculas. Aquí vamos a tener un sistema que va a estar conformado por la superficie metálica, el inhibidor y un disolvente. Como primera aproximación, estamos utilizando agua como disolvente para determinar las interacciones del inhibidor, al menos con el agua, para después poner un electrolito ácido y ver cuál es la diferencia y cómo están interactuando las moléculas. Para este modelo, en este caso, el inhibidor que seleccionamos es un inhibidor proveniente del aguacate, que es el ácido gálico. En este caso, seleccionamos este inhibidor porque es de los más estudiados o de los que más se han trabajado experimentalmente y porque han demostrado que el aguacate, tanto en su semilla como en la cáscara como en la pulpa, tiene grandes contenidos de lo que denominan fenoles y taninos, que son moléculas muy utilizadas como inhibidores de la corrosión. Por eso fue que utilizamos como molécula inhibidora modelo el ácido gálico. ¿Ok? Este ácido gálico lo representamos con un campo de fuerza o con una interacción que denominamos charm y para representar lo que es nuestro solvente o el agua fue un modelo ITP3. Este modelo es altamente utilizado debido a
que tiene la capacidad de representar la alta polaridad que tiene el agua y nos va a permitir ver cómo está interaccionando el agua realmente con el ácido gálico, porque una de las grandes limitantes de estos inhibidores es que pueden llegar a interaccionar con el medio en el que estén dispersos y definitivamente no van a funcionar. ¿Por qué? Porque los inhibidores de corrosión que se ponen en solución, su efectividad o su eficiencia depende de qué tanto se absorben sobre la superficie metálica. Entonces, lo que se hace a nivel laboratorio es decir, qué tanto se absorben y representan, dicen, de acuerdo a la cantidad de moléculas que se absorbieron sobre la superficie metálica, yo supongo que es eficiente, pero realmente la fenomenología que está detrás no la han reportado y no se sabe si la eficiencia se debe a que el medio que utilizan o el electrolito que están utilizando no está funcionando o si realmente el inhibidor tiene una alta capacidad de eficiencia. Y es lo que tratamos de ver, cómo están interactuando estos inhibidores, tanto con la superficie metálica como en el medio en el que están expuestos. Entonces, aquí podemos ver en estas cajas que estamos representando en esta diapositiva, vemos el ácido gálico, son la molécula que vemos en color verde con rojo y unas cuantas moléculas en blanco. Este es nuestro ácido. La superficie metálica, perdón, está en color rosa y quitamos todas las moléculas de agua. Originalmente la caja de simulación es como lo que estamos observando en esta caja de aquí, pero ponemos tanto solvente que no se alcanza a apreciar. Aquí manejamos bajas concentraciones de inhibidor porque en la práctica el inhibidor debe utilizarse en muy bajas concentraciones. Realmente un inhibidor nunca debe utilizarse en altas concentraciones. Por lo tanto, aquí estamos utilizando un sistema altamente diluido en cuestión del inhibidor. Como podemos observar, traemos solamente 10 moléculas, 15 moléculas de ácido gálico por sobre una cantidad de disolvente 100 veces más, ¿no? Aquí vemos en esta parte que el inhibidor tiende a absorberse sobre la superficie metálica, pero no al 100%, porque aquí en esta figura que vemos del lado izquierdo, vemos que hay inhibidores que permanecen en solución. Entonces, lo que estamos ahorita por calcular, porque todavía nos falta hacer más cálculos al respecto, es que realmente el inhibidor está teniendo ahí cierta preferencia de mantenerse en solución con el agua y no absorberse sobre la superficie metálica. De todas maneras, estamos por calcular la energía de absorción del inhibidor sobre la superficie metálica para ver qué tanto realmente se está absorbiendo, pero de manera visual todo aparenta que no se absorbe con la eficiencia que esperábamos. Esto es lo que tenemos como trabajo hasta el momento en materiales y en esta parte de dinámica molecular. Estos trabajos que les acabo de presentar, bueno, se han publicado en por diferentes medios, ya sea en artículos, en congresos, y bueno, todavía lo que estamos por publicar, que es lo que nos falta terminar. Por mi parte ha sido todo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta o alguna observación. Muchas gracias, Mariana. Bueno, esto confirmo que sí, hemos estado todo el tiempo también transmitiendo por Facebook. Agradezco a César su colaboración del área de difusión y comunicación del ITRA. Por acá, por Facebook, no tengo, pedí que, bueno, si tenían preguntas las pusieran en comentarios. Entonces, bueno, si alguno de los presentes quiere hacer alguna pregunta, por favor, o use el icono de participar o igual y abren su micrófono. Aquí hay temas de los que has expuesto. Bueno, sabes que mi formación es bien distinta de todo esto que has estado hablando, aunque aquí hay una mezcla muy
muy balanceada de computación básicamente con química, ¿no? Pero pues sí hay temas que tienen que ver con algunas de las cosas que desarrollan o desarrollamos por acá en la división de estudio de posgrado. Yo recuerdo que en una de las presentaciones de los compañeros que hacen estudios de nanopartículas y su aplicación para, por ejemplo, aplicaciones médicas, ellos hablaban de esta dificultad que se tiene a veces con lo de la aglomeración que tú hablabas y cómo se perdían las propiedades superficiales. Entonces, es un problema que también en el área que ellos trabajan, pues sí está sin resolver. Y por otro lado, el tema del borurado es algo que también se trabaja mucho por acá, ¿no? Entonces, parece que hay preguntas sin responder con respecto a la formación de esos eh, óxidos, ¿no? De hierro. Por acá tengo una pregunta que hace Carlos Alberto. Dice que si existe un software para hacer sus simulaciones. Bueno, ahí coméntale. Bueno, sí, para dinámica molecular sobre todo existen varios softwares. Hay uno que es muy común porque es de licencia abierta, digamos, que es el GROMACS. Este es un simulador de dinámica molecular que nosotros podemos utilizar. ¿Cuál es la complicación para utilizar estos simuladores? Tanto GROMACS como otros que son de paga como LAMMPS o NAM. La dificultad está en que al final tenemos que desarrollar nuestros propios scripts de programación que deben servir como entrada al simulador. El simulador GROMACS, por ejemplo, lo que hace es desarrollar la dinámica molecular, es decir, trae la programación para resolver las ecuaciones de movimiento de Newton. Pero para poder meter un fenómeno, nosotros tenemos que programar nuestros modelos, como lo que yo decía, vamos a utilizar charms y entonces tenemos que ver cómo hacer, digamos, un gran reto que tuvimos en la parte de difusión de boro fue que el boro, por ejemplo, en este simulador de GROMACS no estaba dado de alta, no existe en su base de datos, porque estos simuladores y esta simulación molecular básicamente estuvo diseñada o fue desarrollada para estudiar sobre todo fluidos biológicos. De ahí se pasó su aplicación hacia fluidos químicos, sobre todo dinámica molecular y GROMACS, y ahora lo estamos tratando de utilizar para sólidos y materiales, pero eso implica que nosotros tenemos que aportar a la programación de este simulador. Y fue lo que hicimos, tuvimos que desarrollar nuestros scripts. Entonces, sí existen los simuladores, pero al final tú tienes que adaptar los modelos y en algunos casos tener que desarrollar tus propios scripts de programación y adaptarlos al lenguaje que trae el simulador. Gracias, María. ¿Y en qué lenguaje hacen esos scripts? Depende, por ejemplo, si utiliza mucho, actualmente utilizamos mucho Python o Fortran. Ya. Y también decías que tienen requerimientos importantes de hardware, ¿no? Sobre todo con tarjetas gráficas. Depende del tipo de simulación que vayamos a hacer, qué tan detallada sea la simulación, qué tan grande, por ejemplo, qué tan grande es el sistema que vamos a estudiar, pero también qué tan compleja es la molécula, porque, digamos, las proteínas son moléculas muy grandes o son macromoléculas muy grandes y muy complejas. Entonces, si aparte vamos a estudiar un sistema al menos de 10,000 o de 100,000 moléculas que son de gran tamaño, entonces sí requerimos de sistema de cómputo fuerte, porque si no, una simulación se puede llevar hasta 30 o 40 días corriendo sin parar. Muy bien, muy interesante. Bueno, ¿alguno de los demás participantes que quieran hacer algún comentario, alguna pregunta? No veo a nadie. ¿Y qué sistema operativo usan? ¿Windows o Linux? Linux. Utilizo Ah, Linux, pero utilizo la versión libre. Todo uso en sí, software claro, libre. claro. Por lo general utilizo Ubuntu. Te hago la pregunta porque tenemos un estudiante que trabaja temas también que tienen que ver con, bueno, con química computacional y me decía que la instalación del software que le facilitaron
en Linux es que era muy complicada. Entonces, por eso te pregunté, porque me imagino que también lo que pasa es que, claro, ya ustedes tienen mucha experiencia acumulada y los procesos se les hacen un poco más fácil. Bueno, no veo a nadie pidiendo la palabra, no voy a demorarlo más. Eh, ya saben, aquí tengo una... Sí, abre tu micrófono, Laura. Es que Laura a veces no tiene micrófono. Entonces, a ver, aquí dice Laura, déjame entrar al chat. Dice que hay mucho ruido donde está y por eso no puede abrir el micrófono, pero deja ver si alcanzo a leer. Dice, hola doctora Mariana, soy la doctora Natsieli, muy interesante tu exposición. Me llamó mucho la atención tus cálculos donde utilizas solventes. Mi duda es si han estudiado materiales. Bueno, entiendo porque ahí parece con un dedo mal puesto, hay una C, una S, una R, una B seguida que no lo sé, carbonosos, ya, que se ha usado materiales carbonosos. Bueno, yo en particular no, pero sí hay mucha bibliografía al respecto. La dinámica molecular la han aplicado mucho para esta parte de este tipo de materiales, pero en particular yo no la he hecho. Gracias, Mariana. ¿Alguna otra pregunta? Igual escriben en el, a ver qué dice. Gracias. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Bueno. Si no hay más, tengo en mis manos un reconocimiento Gracias. que te vamos a hacer llegar rápidamente, te lo vamos a hacer llegar y que dice Tecnológico Nacional de México a través del Instituto Tecnológico de Tlalnepantla otorga el presente reconocimiento a la doctora Mariana Bárcenas Castañeda por su participación como ponente de la conferencia Uso de la simulación molecular para el cálculo de propiedades de la materia condensada y la predicción representación de mecanismos superficiales como ciencia básica para el desarrollo de materiales, conferencia en línea el día 17 de mayo del 2024 y está firmado por el doctor Eric Hernández Castillo, que es el encargado de la dirección del Instituto Tecnológico de Tlalnepantla. Una vez más, muchísimas gracias. Después te hago llegar también el link de dónde va a quedar ¿Vale? Ya sabemos que eso tiene efecto también en nuestras postulaciones para el Claro. Sistema Nacional de Investigación. Agradezco a todos los participantes y pues próximamente estarán convocados para otra presentación con este tipo de cosas tan interesantes que afortunadamente conseguimos que nos presenten. Gracias, Mariana. Muchas gracias, hasta luego.